La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Estamos al aire? Bien. Pensar Más con Rosa María Palacios, 24 de noviembre, viernes, pues Rosa María, así es. Bien. Qué semana, qué semana. Bueno, estamos aquí con un día soleado en Lima. ¿Has visto que amaneció soleado? Sí, bueno, había Tú amado de que iba a salir el sol. llegaste de noche, pero te juro que está soleado. No te creo. Normalmente Lima estaba amaneciendo tapadito y al mediodía pues se rompió el sol y hasta ya hace más calor. Eso significa que ya estamos cerca a la Navidad y cerca, por supuesto, al verano y por supuesto a la Avenida del Papa, que será en enero. Mientras tanto, tenemos noticias complicadas, complicadísimas, mucho menos alegres que la clasificación al Mundial del Fútbol o la Avenida del Papa. Estamos hablando de serios problemas de corrupción de casi, yo les diría, todas las personas que han tenido una posición de poder en el Perú en los últimos años. Y estamos hablando de 30 años. O sea, esto abarca al fujimorismo, abarca al aprismo, abarca a personas individuales también. No podemos decir que a todo el aprismo, a todo el fujimorismo, pero sí estamos hablando de Keiko Fujimori, de Alan García, de Alejandro Toledo, de Ollantumala, de Pedro Pablo Kuczynski y ahora de Susana Villarán. Vamos próximamente a añadir personas a la lista, o sea, no se asusten porque no están los otros, ¿no? Yo siempre tengo una frase que se llama: los pecados de los otros no te hacen santo. O sea, está bien que los otros sean malazos, ¿no? Pero tú también tienes que responder por lo tuyo. En inglés hay una frase que se llama what about, o sea, ¿qué hay del otro? Y eso otro es whataboutism, se dice. O sea, cada vez que tú quieres, se te pregunta por algo, tú respondes, ¿y el otro? Técnica muy usada, según me han estado explicando, por los comunistas. Sí, claro. ¿Ya? En las campañas de desinformación comunista, en los psicosociales, lo primero que hacías era buscar otro enemigo, para distraer la atención y no concentrarte en el tema que se te ponía por delante y que la realidad te ponía por delante. Entonces mira el otro, y acá en el Perú se usa también al ladrón, que es el otro, ¿no? Whataboutism es una práctica que se está recordando mucho hoy en los Estados Unidos gracias a Donald Trump, que siempre que le preguntan por algo, o sea, señala con el dedo a otro. ¿Okay? Bueno, acá hay una muy popular ya, ¿no? Yo no, el otro sí. Yo no, el otro sí. No, a mí, ¿cómo es? A mí no me han otros habrán sido comprados, yo no. Lo que yo creo que Alan García no miente, ¿eh? No miente en absoluto, porque a él no le han dado un centavo, pero a los suyos sí. Ahora son otros, pero no son suyos, no es de él, no es de la suya, ¿no? Y el caso de la semana, o sea, en realidad de los últimos 3 días, es el caso de Susana Villarán. Yo he tenido a Susana Villarán sentada acá muchas veces. Es una persona a la cual yo considero una persona honesta, que vive de una manera muy, muy austera, como lo dijimos ayer, muy modesta. No es una persona que tiene pues el departamento rentado, ¿no?, en Madrid con vista a casa de campo. No es esa persona, para nada, ¿no es cierto? Su hija murió, ella ha tenido que hacerse cargo de sus nietas. No es fácil para una persona mayor. Lucha mucho por salir adelante. Y a pesar de que es vilipendiada y detestada por muchos medios de comunicación desde siempre, eso no es novedad, también hay mucha gente que la aprecia y que la quiere, y que yo estoy segura que está muy impresionada con las noticias y quiere una explicación. Ella ha vuelto a dar una explicación en Facebook anoche y hoy día temprano, diciendo de nuevo que ella no ha recibido nada, que pueden llamarla de todas las fiscalías, ella asistirá a todas las consultas que tengan. A mí me hace gracia el titular del Comercio, donde el fiscal Hamilton Castro pide que le levanten el secreto bancario. Susana Villarán ya tiene más de 200 juicios. Le han levantado, miren, todo. Entonces, ya qué cosa más le van a levantar, ¿no? O sea, que se la levanten, claro, es natural, pues, pero no tiene, ya está dado, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que la Comisión Lavallato no ha pedido todo eso ya hace rato, ¿no? Entonces, ahí no van a encontrar mucho. Yo lo que creo, y sí me preocupa, y lo anoto en una columna que he escrito anoche en el blog,
es que las declaraciones de Garreta y Barata, verdaderas o falsas, coinciden en un punto, en que la campaña fue financiada, la campaña del no fue financiada por las constructoras Odebrecht y OAS, en el caso de Garreta, y solo Odebrecht en el caso de Barata. Pero que Odebrecht está presente en los dos relatos. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? El problema no es el financiamiento de campaña. El problema es que Susana Villarán estaba en ese momento en el poder, era funcionaria pública, y estaban en plena, digamos, negociación, culminando la negociación, en realidad, de las iniciativas presentadas tanto por Odebrecht como la modificación del contrato de OAS. Es decir, Odebrecht, ya les expliqué ayer, presenta una iniciativa privada, se presenta ante la municipalidad y dice, miren, quiero hacer esto, 36 puentes, ¿no? La ampliación de la Ramiro Preales, todo lo que presentó. Eso vale $500 millones, me lo voy a cobrar del peaje, necesito el 30% del peaje para hacerlo por 20 años, ¿okay? O por 30 años. Muy bien. Presenta ese plan, la municipalidad lo evalúa, lo revisa el MEF, etcétera, le encuentran viabilidad jurídica, viabilidad técnica, viabilidad económica, todas las viabilidades, y finalmente se presenta formalmente ante el Consejo lo aprueba, hay un periodo de, digamos, de vacancia del proyecto en el cual cualquiera se puede presentar, una vez vencido ese plazo, se firma el contrato. Parte de estos plazos calza con el proceso de revocatoria. Desde el recojo de firmas, que se inicia en enero de 2012, hasta que vamos a votar, que es en marzo de 2013, se realiza todo este proceso con Odebrecht. Entonces, tú no puedes ser un donante de campaña para un interés particular, ¿no es cierto?, de la alcaldesa, y al mismo tiempo estar negociando un contrato. Porque eso se presta a lo que yo llamo cohecho pasivo impropio, que está en la ley, no hay discusión sobre ese tema. El tipo penal lamentablemente se ajusta perfecto a la conducta. En el caso de OAS es en febrero del año 2013 donde se modifica la agenda. Una modificación positiva, porque el contrato que había dejado Castañeda Alonso era un desastre, pues tenías que sacar a la gente de sus casas por 5.000 soles, no había áreas verdes, en fin. Todos los aspectos sociales se mejoran notablemente, pero se conceden 10 años más de concesión. ¿Cuándo se firma? En el mismo lapso de tiempo, en el mismo proceso. No tenemos la fecha exacta de las transferencias porque Barata no da esos detalles, pero sí sabemos que es durante la revocatoria porque Garreta ya está contratado, por lo menos él señala que ya está contratado. Ahora, ese dinero ¿cómo se reparte? 2 millones se quedan en el Brasil, según Garreta y Barata. 2 millones nunca vienen al Brasil. Y 1 millón viene al Perú en efectivo. ¿Ok? Es mucho más de lo que gastaron en la campaña. En la campaña gastaron 1.600.000 soles. Según los reportes a la OMPE, ellos acreditan que pagaron 436.000 soles a FX Comunicaciones. Hay una discusión. Todos aceptan que fue contratado y que FX Comunicaciones contrató a Alfabre. ¿Ok? Hasta ahí no hay en eso todos coinciden. Y además no es delito, ni siquiera falta, es lo que debes hacer. El problema es que 2 millones se quedan en Brasil y 1 millón viene en efectivo a Lima. Aquí hay varias cosas que aclarar. Obviamente Susana Villarán ha dicho que todo esto es falso y Miguel Castro, su gerente municipal, ha dicho que todo esto es falso. Pero yo quisiera que nos concentremos un momento en el gerente municipal. Solamente un momento. Al margen de las acusaciones que haya tenido en el pasado, que pueden ser discutibles, si hubo nepotismo o no, contrató a sus parientes, o en la Caja de Ahorros de Lima hubo un problema o no, que es bien discutible que haya un problema, yo creo que no lo había, pero en fin, pero que se benefició un tercero, etcétera. El señor Castro ha dicho que él no era el responsable del dinero de campaña, ¿ok? El señor, por acá está el nombre, el personero legal, Marco Herrera, ha dicho que él no era el responsable de la plata. Los regidores Glaves y todos los regidores han dicho que ellos no eran responsables de la plata. Susana Villarán ha dicho que ella no era responsable de la plata. Entonces la pregunta es, ¿quién miércoles era responsable de la plata? Por el amor de Dios, alguien tiene que ser responsable de la plata. Anoche, haciendo unas llamadas, me confirmaron que Miguel Castro era el responsable de la plata. Que no sea el loco. Que él era el responsable de conseguir los fondos y manejar los fondos para una campaña que en el Perú sí se manejó con poca plata, porque no llegaron los 2 millones de dólares nunca. Y el $1 millón que supuestamente se entregó en efectivo, ¿no es cierto? Los voluntarios que han trabajado y gente que ha estado cerca de la campaña me han dicho que ellos no lo vieron nunca. Que todos pusieron de la suya y que por eso juntaron 1.600.000 soles.
y que con eso se compraron los paneles y todo lo demás y podían justificarlo, ¿ok? Y que efectivamente le dieron una cantidad de 436.000 soles a FX Comunicaciones, que se había reído mucho, ¿por qué me están dando este ripio si al otro lado me dieron 2 millones de dólares? Pero en fin, ¿ya? Eso es algo que Garreta tendrá que contestar. ¿Por qué aceptó un pago de 436.000 soles si ya le habían pagado 2 millones de dólares? ¿Ya? Bueno, entonces, todas estas personas me dicen que Miguel Castro era el encargado de la plata. Entonces, ¿por qué lo han dejado ayer? Eso llama sospecha. O sea, si tú dices que eres el responsable de la plata y vas a dar explicaciones, perfecto. Pero si dices que tú nunca tuviste nada que ver, esa es su explicación ayer dada a IDL Reporteros, está por escrito. No tenía, yo no sé, porque no tengo nada que ver con el dinero. Las reuniones son falsas, nunca reunimos, nunca nos conocimos. Con Garreta sí se vieron en 2 oportunidades, en una reunión con Fabre para ver la estrategia de la campaña, pero nunca se habló de plata. Eso es lo que ha dicho. Ya. Entonces, si él no era el hombre de la plata, ¿quién era el hombre de la plata? Y acá viene el otro incidente de la semana que calza perfecto con este. Y escúchenme, no quiero ser demasiado suspicaz, pero creo que ustedes me van a entender. ¿Qué hacía Miguel Castro, gerente de la municipalidad, en 2013, acompañando a Gabriel Prado a una cita con un reclutador de Odebrecht, que según el testimonio de Castro, él sabía que era de Odebrecht, cuyo nombre nadie recuerda, porque probablemente no era un reclutador, y que termina en la apertura de una cuenta a nombre de Gabriel Prado en Andorra? ¿Por qué Miguel Castro lo estaba acompañando? El testimonio de Gabriel Prado es: yo fui a una reunión donde me iban a ofrecer un trabajo. Presenté mis documentos, mi currículum, mi pasaporte para un trabajo internacional, mi DNI, que era lo que me pidieron, y me pidieron que firmara unos papeles. Y yo firmé los papeles en blanco. ¿Qué pensaría Gabriel? Que está firmando un cargo. Y estaba firmando un formato de apertura de cuenta. Ya, ¿qué hacía sentado junto a él Miguel Castro? Explíquenme ustedes. Eso es lo que es inexplicable. No que yo lo acompañé, que no tiene nada que hacer. Y Gabriel Prado insiste en que él no sabía que era de Odebrecht. Y Miguel Castro insiste en que él sí, perfectamente sabía que era de Odebrecht, que le estaban ofreciendo un trabajo. ¿Qué trabajo era ese? Discúlpeme ya, armando la figura grande, si no era que Miguel Castro lo estaba presentando a Gabriel Prado ante un funcionario que no sabemos si es de Odebrecht o de la banca de Andorra, para que abriera una cuenta en beneficio de quién, si Miguel Castro está presente. Y Miguel Castro es el que manejaba la plata de la campaña. Y se indican a él como, Garreta y Barata, como el tramitador, como la persona que hacía el trámite, que coordinaba, como el coordinador. Y hay $1 millón perdidos, porque los mandaron al Perú y nadie los gastó, la campaña no los vio. Y después aparece abriendo una cuenta con Gabriel Prado en Andorra. Creo que ya les expliqué el caso, ¿no? O sea, más claro no puede estar. Ahora, que Susana Villarán haya sabido de estas platas, yo lo dudo mucho, ¿ya? Porque no es una persona deshonesta. Pero que tiene responsabilidad penal, lamentablemente sí, porque era la alcaldesa de Lima y le correspondía, por su función, estar absolutamente al tanto de los dineros que se bajaban en la revocatoria. Yo lo he dicho en la columna, yo no soy juez ni fiscal, a diferencia de otros colegas que sí son muy buenos haciendo eso. Yo expongo los hechos, ¿ya? Y el hecho claro acá es que la conducta de Miguel Castro no tiene explicación y sus respuestas de ayer tampoco, porque no coinciden con lo que dicen otras personas que se indican que efectivamente él era el que se ocupaba de la plata. Era una persona que venía de Interbank, que tenía mucha experiencia en manejo. Él es el que trae el contrato de Odebrecht a la municipalidad, además, y a todos que venían de la izquierda, pues les parecía, como ustedes comprenderán, una revolución que una municipalidad de izquierda haga un contrato de concesión con una entidad privada, una cosa rarísima, ¿no es cierto? Entonces, Castro ahí es un personaje central que tiene mucho que explicar y mucho que explicarle a Susana Villarán, para empezar. Porque si acaba de haber una sanción penal para los dos, bueno, la responsabilidad, yo les diría, primigenia es de Miguel Castro, pero Susana Villarán lamentablemente no se salva de tener alguna responsabilidad. Ahora, el juez determina, el fiscal acusa, el juez determina cuál es el grado de responsabilidad,
si Susana Villarán, yo creo que llega a la convicción de que algunos de estos hechos son ciertos y que estuvieron fuera de su conocimiento, incluso podría pedirle al juez que le dé una sentencia adelantada. El asunto es que el cohecho pasivo impropio tiene una pena mínima de 5 años, lo cual implica prisión efectiva. Claro. Sin embargo, ante una absoluta colaboración, se puede rebajar la pena. Eso no es colaboración eficaz, sino se llama confesión sincera. Ante una confesión sincera, el juez está autorizado a rebajar la pena bajo el mínimo de ley incluso. Y no ir a la cárcel. Sí, claro, por supuesto. Pero está sentenciada, ¿ya? O sea, claro. de eso no te libras. Así ¿ya? es. ¿Inhabilitada para ejercer el cargo Depende de público? lo que el juez establezca como medida accesoria. El tipo penal establece la inhabilitación. Sí, El tipo establece la inhabilitación de todas maneras, por un número de años, etcétera. Pero ya el juez lo decide. O sea, el quantum de la pena es lo que decide el juez. Correcto. Ahora, ¿cómo es el proceso? ¿Ya? Porque todo el mundo tiene un enredazo en la cabeza. ¿Ya? Entonces vamos a hacer acá 2 minutos de clase de Derecho Procesal Penal, pero bien burdo. ¿Ya? Les explico qué pasa. Los abogados también están un poco confundiditos, ¿ya? Porque el proceso penal ha cambiado en el Perú. Hace años que cambió, pero ha ido cambiando distrito judicial por distrito judicial. Y los últimos en cambiar han sido los limeños, ¿ok? Ahora el proceso es así, ¿ya? Número 1, el que investiga es el fiscal. La policía lo auxilia. No es que antes era atestado de ahí. No. Ahora investiga, dirige desde el inicio el proceso de investigación el fiscal. Ustedes dirán, bueno, pero no están tan preparados, se prepararán. Pero van de la mano la policía. El policía investiga desde el primer minuto con un fiscal al lado. ¿Ok? Toda esa investigación se llama investigación preliminar. No tengo nada, estoy investigando. ¿En qué fase está Susana Villarán? En investigación preliminar. Keiko Fujimori, investigación preliminar. Todos están en investigación preliminar, casi todos. Excepto los Humala, que sí están en investigación preparatoria. Esa es la segunda fase, se llama la etapa intermedia, si quieren, ¿ya? Que es cuando el fiscal ya presenta ante el juez, ¿no es cierto? Entra a fase preparatoria, ¿por qué? Porque va a presentar ante el juez todo lo que tiene y va a pedir medidas. Por favor, prisión preventiva, impedimento de salida, medidas, una serie de medidas que se las va pidiendo al juez. Recién ahí se piden las medidas. Recién ahí, por eso Susana Villarán todos los días, prisión preventiva, pero si está en etapa preliminar, no y puede. Humala y Nadine están presos. No, pero están en preparatoria. Ya. Okay, Ellos sí, eso ya ellos claro. sí. Ya. En la etapa preparatoria, tú pasas a la fase preparatoria, cuando dices, no, se me va a escapar el preso. Estos tiempos dependen mucho de los hechos. Si es un delito flagrante, como usted comprenderá, la etapa preliminar se come rápidamente, en 24 horas ya está pasando a la etapa preparatoria en las siguientes 24. Pero si son delitos que tienes que investigar y si te autoriza, hay plazos para investigar, 6 meses para la investigación. Si tú en la fase preliminar no has encontrado nada, la persona investigada tiene derecho a pedirle al juez de que simple y llanamente se te suspenda la capacidad de seguirte investigando, porque no se te puede investigar de por vida, ¿ok? Claro. Pero acá normalmente la cosa es laxa, entonces investiga, se queja y se investiga, eternamente. Entonces, una vez que termina la fase preliminar, ya tengo todo y estoy listo para acusar. Pero todavía no he preparado la acusación, pero me doy cuenta que se me va a escapar el preso, me doy cuenta que necesito un impedimento de salida, necesito varias cosas, ¿ya? Luego el fiscal acusa. Y ahí empieza el juicio oral. Porque ese juez de control, Carhuancho es un juez de control, por ejemplo, dice, sí, el señor no sale, sí, la acusación es válida. Ese se convierte en lo que antes se llamaba el juez instructor. Él dice, ajá, todo lo que me ha traído el señor fiscal, efectivamente, correcto, sí, o le dice, no, regrese usted, señor fiscal, otro día, porque lo que me ha traído, esto se archívese, falta de motivación en la acusación, 1000 razones, ¿no? Incoherencias, lo que fuera, presente coherentemente su acusación, etcétera. Y luego ya pasamos a la tercera fase, que es la fase del juicio oral, donde ya sale del control de este juez de control y pasa a un tribunal, porque hay 3, ¿ok? ¿Y esos 3 qué van a hacer? Ahí se van a actuar las pruebas. ¿Qué significa actuar las pruebas? Por ejemplo, si Barata dijo X, Y y Z, y Barata es colaborador eficaz del proceso, tiene que ratificar su dicho. ¿Ustedes recuerdan cómo a Pinchi la llevaban a todos los procesos? Igualito. ¿Ya? Y Vladimiro Montesinos le sacaba el libro de Coquito. ¿Se acuerdan? Ya, así. Hay a veces confrontación, no, a veces no, depende de lo que establezcan los jueces, de la forma en la que se van a actuar las pruebas, y todo ese proceso tiene que darse semana tras semana, no puede ser interrumpido. Correcto. Hasta que finalmente hay sentencia, ¿ok? No te gusta la sentencia,
la puedes apelar, porque hay doble instancia para la sentencia. ¿Ok? Es el proceso penal en 4 minutos. Este es tu pepa para pasar el examen de Derecho Procesal Penal. Acá se está riendo. ¡Fum! Ok, la mayoría ahorita están en la preliminar. Por eso es que no vemos resultados, pues. Claro. Colaboraciones eficaces, 0. 0, no tiene nada. No hay una. Yo me alegro que Garreta y Maiman estén en carrera, digamos, pero hasta ahora el juez de control, ese que viene y dice, ajá, lo que me has traído bueno, ese es el que autoriza y sentencia las colaboraciones eficaces. Dice, sí, tú, vale la pena. Ok, listo. Me estás trayendo cosas importantes. No tenemos ni una. Y no porque los jueces no quieran juzgar, ¿eh? El señor Duberlín me dijo el otro día, no les han presentado ni una. Ni una presentada hasta el momento. Ya ha pasado un año, ¿eh? Desde que hay el Big Bang, si quieren. Ya sabíamos que Odebrecht estaba preso, ¿no? Pero el Big Bang de la declaración de Odebrecht ante el Departamento de Justicia. ¿Ok? Nos vamos a la pausa porque vamos a dejar este tema entre paréntesis hasta el lunes y regresamos con ni una menos. Ni una más ni una menos. Mañana, marcha 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Y hay mucho de qué hablar, así que vamos a estar con Natalie Guíñez, organizadora de Ni Una Menos, Cecilia Flores, también presidenta del Women's CEO Perú, y vamos a hablar rápidamente de todo lo que implica violencia contra la mujer y las cosas que se están haciendo en el Perú, pocas a veces, muchas en otros casos, por acabar con la violencia contra la mujer. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Hay comentarios, Rosa María. Vicenzo Darrigo dice, ¿pueden comentar de la bipolaridad del señor Becerril, quien ahora sí aplaude lo publicado por El Comercio y La República cuando hace poco los insultaba? Es más, los quieren no soy, de verdad, no soy psiquiatra. Me están pidiendo una tarea que excede a mis posibilidades, ¿no es cierto? Como ayer, también a veces la gente me escribe para pedirme cosas que yo no puedo, ¿no? Le digo, por favor, ahórreme este sufrimiento. Me dice, señora, tiene que ver el contenido de algunos programas de televisión, me nombran los programas, y le digo, mire, ahórreme el sufrimiento. Le creo, ¿ya? Pero, de ahórreme el sufrimiento también con el señor Becerril, por favor, no me permitas, Dios, ocuparme de él. ¿Ok? Pero sí, o sea, lo que sí hay que decir es que hay un cierto acto de hipocresía, es decir, cuando me atacan a mí, no, todos son unos malditos, fiscal desgraciado, lo vamos a meter preso, lo vamos a destituir, ¿verdad? Atacan al otro, sí, pues, claro, siempre ahí está, siempre subimos, claro que sí, ¿no? Hoy día Marcos Cifuentes publica una columna muy graciosa, donde le da con palo a todos, pero es que es verdad, pues, o sea, hay cosas que uno no logra entender, o sea, por decirles, ¿no? Keiko Fujimori y su bancada sacándole la mugre a Graña Montero, y su secretario general ha sido director de Graña Montero 10 años, no 3, 10 meses, 10 años. ¿Ya? Los conoce, o sea, si su secretario general cree que donde él estuvo hubo corrupción durante 10 años, además renunció en 2015, ¿eh? Durante los 10 años de las concesiones de Odebrecht, donde ellos fueron socios, y él era miembro del directorio, que es el ente de más alta responsabilidad de una empresa. No puedo entender, ¿no es cierto?, estos ataques, no entiendes. Salvo que, como yo dije, es simplemente un acto de amedrentamiento. La modificación del decreto de urgencia 003 no se va a convertir en ley nunca. Es un acto de amedrentamiento, ¿ya?, para simple y llanamente hacer sentir el poder de Keiko Fujimori. Es como tratar de destituir al fiscal de la nación. Ahorita el problema son los votos. Sí tienen un problema de votos bien complicado. O sea, ¿qué pasa? Que sí tiene 73 votos y votaran todos, pero como votan en la comisión permanente 15, me parece, esos ya no pueden votar en el pleno. Y tienes que destituirlo con 67 votos, y ellos tienen 50 y tantos. Ahora, si la izquierda de Marco Arana los apoya, que no me extrañaría para nada, y unos cuantos por aquí y por allá, y 3 o 4 pastores, se le hacen, ¿ah? ¿Ya? Entonces sí está en peligro, no es que no haya peligro, sí está en peligro. Diferente es el caso, bueno,
No, es igual el caso de los miembros del Tribunal Constitucional, exactamente igual, ¿ya? Y ahí sí lo que pueden hacer es, este sí, este no, Claro, este es tal que vez, ellos lo eligen. este, Sí, claro, claro. no, claro, igualito, ¿ya? No, pero para votarlos. Ah, claro, claro. Ahora, se han concentrado más en la fiscalía, eso es verdad, porque tienen cierto apuro. O sea, ¿cuál es el apuro? ¿No es cierto? Que nadie hable. O sea, que todo se filtre a la prensa, que todo el mundo se embarre, pero que no lleguemos a proceso nada. Nada proceso, todo embarre. Y nada proceso. Entonces, claro, al final los procesos se frustran, las declaraciones, las colaboraciones eficaces se cruzan, nadie habla, y siempre podrán decir, eso nunca fue confirmado en un proceso. Nosotros estuvimos sometidos a todo. De hecho, sea de paso, Keiko Fujimori no fue a ir a la fiscalía. Eso de que yo me someto, yo asisto, yo no pierdo una, y digamos, eso es bien injusto, ¿no? Nadine Heredia y Iván Tumala no dejaron ir nunca a una citación fiscal. Y los han metido presos por entorpecer el proceso. Y a la señora Keiko Fujimori, que falta que le da la gana, porque no es la primera vez, no, ella no entorpece el proceso. Normal nomás. O sea, es bien raro, ¿no? O sea, tú puedes presentar una dispensa médica siempre, pero esto es rarísimo. Bueno, nos vamos a concentrar en las mujeres, porque también tenemos nuestra hora también le tenemos que tener, y mañana es una hora importante. Mañana hay la marcha, viene Natalia Íñez en un ratito a darnos todos los datos. Mañana es marcha de mujeres, ni una menos, recordando la gloriosa marcha del 2016, hace un año, ¿no? Fue espectacular. Y también, por supuesto, el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y estamos con la abogada y también presidenta de Women CEO Perú, que es una mirada de la mujer trabajadora, en realidad, con Cecilia Flores Castrillón. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rosa María, y a través tuyo a todos tus radioescuchas. Bueno, ayer mi amigo Franco Yufa ha publicado en El Comercio un artículo, y es mi amigo, mi pata, pero Franco pues es así, es muy inteligente, pero a veces mete las cuatro, diciendo que las mujeres no ganan lo mismo que los hombres por culpa de ellas prácticamente, ¿no? Porque escogen tener hijos, porque quieren trabajar medio tiempo, porque así es, pues, ¿no? Y que no hay un acto de discriminación y que en el Perú no existe ninguna discriminación. Esa es la respuesta fácil, la sencilla. No existe ninguna discriminación. Las mujeres ganan menos por su culpa. Creo que necesitamos hablar con él. Pero en fin, puede ser, digamos, un Tengo pensamiento. muchas ganas. Puede ser un pensamiento extendido, ¿no? O sea, hay muchos hombres que deben pensar eso, ¿no es cierto? No, lo que pasa es que el machismo está demasiado incorporado en las personas y en la sociedad. Ahora leía una nota de las parlamentarias españolas que dijeron una frase que me parece potente y que deberíamos viralizarla. Decía, el machismo es una enfermedad de transmisión social que se cura con educación. Sí, claro. Y es fundamental. Mientras no analicemos la raíz de lo que está pasando, nos quedamos en anécdota. Cómo la golpearon, cómo la maltrataron, mira la foto, cuántos golpes, mira el chico, qué barbaridad, qué cara de fresco, ¿no? Y todo es la anécdota. No profundizamos en la raíz del problema. Y la raíz es una sociedad permisible, es una sociedad carente de sentido básico educativo en respeto y en igualdad. Claro, es una sociedad en realidad pues tremendamente patriarcal. Absoluta. Ese es el problema. Lamentablemente. Ahora, hay esfuerzos notables. Hace poco en el Útero P publicaron a una profesora en Ucayali, muy interesante su clase, una clase de educación sexual, pero no como ustedes pensarían, donde hay genitales expuestos, no. Donde sentaba niños y niñas y decía, a ver, vamos a con tarjetas, ¿no? Vóley. ¿Quién tiene este rol? Las mujeres, ¿no? Ingeniero. Entonces todos se quedaban pensando, hombre. Y las mujeres decían, ¿pero por qué? Entonces, sacaban un montón de roles, ¿no? Tipo, cocinar, mujeres, ¿no? Planchar, mujeres. Total. Jugar fútbol, hombres. Entonces iban poniendo con tarjetas en la pizarra y de repente la profesora los llevaba a estos niños a reflexionar de que todos esos eran roles aprendidos y que perfectamente los niños podían cocinar, ¿no es cierto? Y que las niñas podían ser ingenieros. Pero sobre todo cuando saca la palabra ingeniero al final, tú te das cuenta que hay un quiebre en la clase, porque claro, los chicos decían, ingeniero los hombres. Además, ingeniero, ¿no? En masculino. Entonces, y de repente la chica, ¿y yo por qué no puedo ser ingeniero? Entonces, eso es educación sexual. Es explicarle a los niños que no tienen roles asignados por la sociedad, sino que pueden ser lo que ellos quieran ser. La base de la discriminación está en los prejuicios y los estereotipos, ¿no? La psicología social explica que la discriminación
no es otra cosa que dos impulsos, ¿no? Está motivado por dos tipos de personas. Uno, que se pueda sentir, que crea que ha cometido pues errores tal en su vida que afecta su propia autoestima y tiene que trasladar en el otro a quien menoscabar, ¿no? Ese daño trasladado. Y por otro lado, aquellos que sienten, están convencidos, creen o se alucinan que tienen un sentido de superioridad. Claro. Por tanto, tiene un sentido de superioridad, puede afectar. Entonces son dos canales que la psicología social atribuye, ¿no?, como la raíz de la discriminación. Pero de hecho, el sustrato parte del estereotipo. Y no nos cabe la menor duda que el machismo, que las conductas micromachistas, que la formación, la madre que dice, no, tú levántate, hijita, a poner la mesa porque tu hermanito tiene que comer, o sírvele a papito. Tiéndele la cama a tu hermano. O lo que el otro día veía, ¿no? Un muchacho de 15 años con el papá caminando en la mañana, ¿no? 7 de la mañana, con los mochilones que se iba pues al colegio, se nota, y una pobre señora, ¿no?, que se nota que era el personal de servicio, que apenas podía con su alma cargando los mochilones, cargando el maletín del señor, ¿no?, detrás, en un departamento, no digo nada, pero digamos que no estamos hablando de los grandes señores feudales, es lo que voy, ¿no? Estamos hablando de una Además, persona común y corriente, claro, ella que el personal de servicio... además ella asume que a ella le toca y ella asume que eso es lo normal. Entonces, y ellos adelante, ¿no? Y ella estaba cargando todo. Claro, O sea, eso es tan normal y lo ves en la casa. normalizado, exactamente. Terrible. Son conductas normalizadas y son conductas violentas. ¿Por Así qué? es. Porque violentas a la persona. Pobre maestro, ir corriendo, y hay demasiadas mujeres acá. Pero hablemos un poquito antes que Natalia, porque mañana es el día de la no violencia contra la mujer, pero aprovechando que tenemos una persona con una perspectiva laboral de la mujer, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y es cómo las propias mujeres a veces no asumimos retos importantes laborales por miedo. Beatriz Merino nos contó una anécdota hace años, cuando ella era jefa de la SUNAT, cada vez que le daban un ascenso a un hombre, decían, muchas gracias, doctora, le daban la mano, ¿no? Y cada vez que llamaba a una mujer, le decían, mira, vas a subir a una posición superior, y decían, doctora, pero yo no sé si estaré preparada. Todas. Doctora, pero es mucha responsabilidad, yo no sé si estaré preparada, ¿no? Entonces, más bien ella decía, sí, estás preparada, sí, adelante, ¿no? Pero, ¿por qué tendemos, en lo que es línea de carrera, a boicotearlo de esa manera? Bueno, los estudios sostienen que eso es muy regular, no solamente en Perú, en Europa, en Estados Unidos. Los reportes de McKinsey todos los años reportan lo mismo, las españolas también en sus reportes anuales que hay, mencionas exactamente lo mismo. Las mujeres siempre tienden a creer, o un buen porcentaje, yo diría que cada vez menos. Ojalá, ¿no? hay que hacerlo Pero notar, ¿no? Un buen porcentaje siempre dicen, alguien lo puede hacer mejor, y generalmente es un hombre. Es más, hay casos muy interesantes, ¿no? Cuando tienes un perfil de trabajo, ¿no?, y en ese perfil laboral tú buscas personas que recurran pues con ciertos requisitos. El hombre va a decir, los tengo todos, de Claro. primera instancia. La mujer va a decir, tengo esto, este me falta, y lo va a decir con transparencia. No digo que las mujeres seamos de hecho más honestas que los hombres, pero sí como que somos más conscientes de nuestras deficiencias. O más inseguras. O más inseguras. Y bueno, eso es algo que creo que es parte del ciclo genético, de aquellos conocimientos colectivos que vamos arrastrando. Hay que reconocer también estos movimientos de autonomía de la mujer, pues tienen que 40 años, 30 años, 35 años. Cecilia Eso estudió había Derecho muy- igual que yo, ¿no es cierto?, en la Absoluto. Católica. Absoluto. Cuando yo estudié Derecho, solo el 30% de la clase eran mujeres. Rosa María, cuando yo fui gerente, yo tuve mi primera gerencia a los 25 años. Y mi primera gerencia legal en una multinacional. Evidentemente, en todos los gremios era la única mujer. En todos los comités de gerencia era la única mujer. Claro. Y era una situación que antes, ¿cómo lo manejabas? Tenías que pasarte por alto los micromachismos que siempre salen, ¿no? Claro. Los mensajes que tienen porque claro, los mecanismos de comunicación de hombres son distintos a los de mujeres. La lógica masculina es diferente a la lógica femenina y precisamente en la complementariedad está el valor agregado que las corporaciones importantes tienen ahora para buscar su mayor competitividad, ¿no? Así es. Verónica Zavala había publicado un estudio, creo que del Banco Mundial, diciendo que invertir en mujeres era mejorar productividad y que estaba probado, pero absolutamente probado. Te puedo traer acá la cantidad de reportes que lo dicen, el efecto retorno-inversión, efecto rentabilidad, valor de acciones, mejor percepción de mercado, clima laboral, buen gobierno corporativo, o sea, la complementariedad. Porque, a ver, tampoco es un asunto de solo mujeres, las mujeres son mejores. Yo tampoco creo eso. No. Yo creo que los talentos no tienen sexo. Ni es Claro. un tema de género. Quien es talentoso, hay que darle las oportunidades, tan Exacto. solo eso. Y yo creo que cuando hablamos de no discriminación, en realidad lo que estamos apelando es al derecho de la igualdad. Claro, yo siempre digo, fíjense, todavía las mujeres, ya hoy por hoy, la educación ha hecho gran
gran cosa por las mujeres en el Perú porque te ha abierto puertas. Es decir, tú vas a una facultad de ingeniería, vas a una facultad, no sé, pues de carreras tradicionalmente masculinas, medicina, geología, ingeniero de minas, encuentras mujeres en todas y bien. El problema es que luego se emplean bien. Lo que es la línea de carrera todavía es la discusión y lo que es la dirección de las empresas. Es decir, gerencias generales, directorios, ahí las mujeres no están todavía. Así es. En 20 años van a estar de todas maneras, pero todavía no están. Y te comento algo, nosotros en Women CEO estamos terminando un estudio, ¿no?, sobre la participación de las mujeres en los directorios de las empresas que cotizan en bolsa, Ajá. para tener un universo definido. Claro. No, y tener un universo definido porque el tema de las mujeres en las gerencias, en los directorios, hay muchas cifras, ¿no? Claro. De las conservadores, señores Yufra, que dicen de que acá no hay problema y que, por favor, hay fulana, sutana, mengana, y dejan de pagar, de contar 5 personas las dedos de una mano, como aquellos otros. Pero lo cierto es de que hoy, según estos estudios, solo el 33% de las 265 empresas que cotizan en bolsa, ¿no?, el 33% tiene una o más mujeres en su directorio. Una. O sea, 1/3 de las empresas que cotizan en el bolsa del Perú tienen una mujer en su directorio. Hay algunos, tenemos excepciones, que son precisamente liderados por mujeres. 2 empresas mineras que son paridad, incluso más mujeres. Pero en el directorio. Pero la eso es cifra, rarísimo. pues, Es la excepción. y es la tendencia. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Ya llegó Natalia Guíñez, vamos ahora a conversar con ella. Mañana hay mucho trabajo, señoras. Mañana hay que chambear. No en la casa, en la calle. En la calle. Vamos a tomar la calle, como dice. Y regresamos en un instante. Ni una menos se realizará mañana, 25 de noviembre. Conozca el programa, la ruta y todo lo que tenga que ver con esta marcha contra la violencia a la mujer. Así es. Ya está Natalia Guíñez con nosotros. Mañana 25 de noviembre. Obviamente no vamos... A ver, ¿cómo les explico? No es un día de celebración en el sentido de que celebremos la violencia contra la mujer. No. Es un día de protesta, pero de una protesta que también tiene, por lo menos para mí, la experiencia del año pasado, mucha alegría. Porque fue encontrarnos, yo te digo, cientos de miles de mujeres con energía, con mucho corazón. Fue muy emocionante el año pasado, porque yo no pensé de verdad que iba a tener el éxito que tuvo la marcha el año pasado. Creo que ni las organizadoras, ¿no? Nadie sabe cuánta gente fue, para empezar. Yo creo que fue 1 millón de personas, fue medio millón, porque, digamos, no había ni el dron para mirar, pero yo nunca he visto tanta gente protestando por algo en mi vida en Lima, nunca. Y miren, yo soy viejita, o sea, he tenido mis marchas, ¿no? Ya, Natalia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, qué gusto estar acá. Para mañana, ¿qué cosas se ha organizado? Cuéntanos un poco la ruta, la hora, ¿qué esperan ustedes que suceda? Mira, como decías tú, nunca se había visto una manifestación de este calibre en el país y además por un tema que la gente suele entender como privado, ¿no? Como que se tiene que resolver en la casa. Sin embargo, hemos venido acumulando tantos años una vida de mujeres, de personas de segunda categoría, ¿no? Sin las libertades, sin los derechos, sin la igualdad. Y parece que eso era como una bomba de tiempo. Finalmente salieron 1 millón de personas a nivel nacional. Ha habido otra marcha en agosto. Ahora estamos convocando esta marcha para mañana. No importa si va la misma cantidad de gente, menos, más. Lo importante es que estamos en la calle, en un espacio que normalmente no es amable con las mujeres, ¿no? Ni la calle, ni las empresas, ni los altos cargos políticos, ¿no? Entonces, es importante salir, es importante dejar la flojera el sábado en la tarde y salir y nada, vamos a estar, el punto de reunión es el Palacio de Justicia. Ahí empieza. Ahí empieza. Ahí terminó la otra vez. Exactamente. Bien. Donde terminamos, ahora empezamos. Vamos a pasar por el Congreso, vamos a pasar por el Ministerio Público. Ya están los permisos para pasar por el Congreso, porque con el Congreso siempre son pesadísimos. Están los permisos. Perfecto. Están los permisos porque esta es una marcha, como tú decías, que es una marcha familiar. Sí, claro. ¿no? Está contemplada además una ruta más corta para personas que van con niños chicos, niñas chicas, personas que tienen alguna discapacidad, personas que no pueden caminar mucho por X razones. Entonces tenemos la ruta larga y la ruta corta.
¿no? Yo el año pasado hice la ruta corta. Yo me hice la larga y me acuerdo, terminamos en el Poder Judicial. Claro, cuando pero yo abrieron ya las puertas yo las y salió esperaba. los magistrados del Poder Judicial y todo el mundo les dio un Les pítore. decían de que fue- todo. se tuvieron ¿Por qué? que meter nuevamente. Impresionante. Mira, es que el problema en realidad es tan integral, es tan estructural, ¿no? Lo que se ha llamado el patriarcado, pero que comúnmente llamamos el machismo, ¿no? Entonces, claro, alguna gente dice, oye, pero con marchas no se va a solucionar el asunto. Y yo digo, bueno, con nada específico y único se va a solucionar el asunto. Lo que tenemos que pensar es que desde todos lados tenemos que afrontar el asunto, ¿no? Claro, hay muchas dimensiones. Una, por supuesto, es la educativa, y ahí hemos tenido, lamentablemente, una reacción adversa. Es Así decir, es. el currículum incluía, con toda razón, además, un tema de igualdad. Por si acaso, para todos los enemigos del género, les cuento que la igualdad está en la Constitución del Perú. Así ¿ya? es. Un derecho, es el segundo Fundamental. derecho. Primero dice a la vida y después dice a la igualdad. O sea, dice, no me lo he inventado, te lo juro que a la igualdad ante la ley. Y la Carta Universal de Derechos Humanos, pues parte de los años 40. O sea que, por favor. Claro, o sea, eso de que somos iguales, ¿no? Como una congresista puso, sí, pues están buscando su pretendida igualdad. ¿Cómo que pretendida? Lee tu constitución, mamita, somos iguales. Pero, acá se ríe todo, pero yo quería preguntarle a Natalia eso, ¿no? ¿Por qué es tan difícil para estos grupos evangélicos tan radicales, incluso para grupos muy conservadores, no religiosos, pero conservadores, aceptar la igualdad como algo natural en el siglo XXI, por el amor de Dios? Porque esas reacciones de van a homosexualizar a nuestros hijos y tonterías de ese... hay una acción de amparo contra el currículo. O sea, ¿por qué tenemos que soportar esto en el siglo XXI, esta reacción adversa? Mira, yo creo que esto no tiene nada que ver ni con la espiritualidad ni con la religiosidad. O sea, hay muchísimos grupos evangélicos protestantes en este país que están por la igualdad. Lo mismo que hay muchos sectores de la Iglesia Católica que están por la igualdad. Yo creo que esto, lamentablemente, es la manipulación política de un grupo de gente que está sujeta por diferentes cuestiones a estos grupos y que además apelan a temores de la población, ¿no? Entonces es una cosa casi como una alarma, ¿no? Que pretende como ir a aquellos temores más sensibles de los padres y madres de familia, que lo que quieren es que sus hijos crezcan lo más normales posibles, entre comillas, ¿no? Claro. Entonces generan miedos que no existen, ¿no? Si uno estudia la historia de la homosexualidad en la historia, te das cuenta que es más o menos un 10%, haya represión o no, ¿no? Sí, sí. Entonces, así como hay gente que escribe con la derecha, hay gente que escribe con la izquierda. Y eso no tiene ninguna, o sea, no es patologizable bajo ninguna condición. Eso es simplemente utilizar temores homofóbicos que se pueden ir... digamos, que se han ido plantando en la población, que se han ido, digamos, difundiendo en la población para, como ya sabemos, ganar dinero y ser un referente político. Ahora, querías agregar algo, vamos a ir ahorita con Cecilia, pero quería hacer notar algo que es un fenómeno que está sucediendo en el Perú, también en otras partes, que la lucha de la causa de la mujer se está hermanando con la lucha de las causas de las minorías homosexuales LGTBI. y transexuales, etcétera. ¿Por qué? Porque en el fondo, a pesar de que somos una mayoría en el Perú, nos tratan como si fuéramos una minoría. Entonces hay una asociación de minorías, si quieren, ¿no? Y también los afroperuanos, y también, o sea, todo aquel que se sienta minoría en el Perú sale a protestar. Y ustedes me van a decir los hombres, pero si hay más mujeres que hombres según el censo. Bueno, no sé si este censo, ¿no? Pero en fin, el censo que pronto tendremos. Sí, pero nos tratan como minoría. Pero lo mismo pasa con el racismo en el Perú. Exactamente. El La racismo- mayoría somos descendientes de, ¿no? ¿Indígenas? Indígenas, pero hay un gran racismo hacia las personas Indígenas. que tienen algún antecedente indígena. Bueno, nosotros hemos hecho mucho hincapié en los distintos espacios estatales, tanto el Ministerio de la Mujer como el Ministerio de Trabajo en general, en decirles, no estamos de acuerdo que a la mujer se le vincule en el grupo de vulnerables. Ahora se está publicando, por ejemplo, el Plan Nacional Sectorial, ¿no?, de Igualdad y No Discriminación del Ministerio de Trabajo. Está prepublicado, todos opinen. Vamos a sacar una carta colectiva. Nosotros hemos ido como Women's CEO y nos hemos sentado con el Ministerio de Trabajo y les hemos dicho, a ver, esto muy bien, siempre la mujer vulnerable. Estamos tan considerados como la población que necesita especial protección. No, yo no lo creo.
En lo personal, no lo creo. Y yo creo que eso debería partir como una política de Estado. Dejen de hacer ver a la mujer con esa condición de vulnerable y más bien destaquemos las fortalezas que por supuesto existen y muchísimas. Porque finalmente, y lo comentábamos antes de la entrevista, yo traigo una lectura de una sesión del Parlamento español en donde sueltan una frase que digo deberíamos viralizarla acá en el Perú, me parece estupenda, ¿no? El machismo es una enfermedad de transmisión social que se cura con educación. Curemos ya a los menores, curemos ya o vacunemos ya a los menores, mucho más a los jóvenes y hagámoslos ahora porque mañana ya va a ser demasiado tarde. Yo recuerdo en el año 2014, cuando estaba justo en Madrid, surgió, me acuerdo, era abril del 2014, y salió el índice que hubieron 14 mujeres fallecidas por feminicidio. 14, hasta abril, o sea, en 4 meses. No, que creo que en nuestro caso son 10 por mes, pero bueno, allá eran 14 a abril. Entonces, gran titulares, terrible, porque en España hubo una política muy fuerte para tratar de prevenir y eliminar esto de la violencia de género tan fuerte como se daba antes. Y bueno, las voces de alarma salieron y dijeron ya, medidas de acción. Se reunieron inmediatamente ministro de Justicia, conferencia pública, ministro de Justicia, la ministra de Educación y la de Interior. Se reunieron, petit comité, al día siguiente anunciaron, se va a incorporar en la currícula una sección especial que tenga que ver con igualdad y respeto, desde preescolares, porque es que se trabaja así. ¿Cuál es el temor de tratar sobre la igualdad? Yo lo que siento que ha pasado con la currícula escolar ha sido efervecer un asunto de estereotipo para tapar otro estereotipo. Y seguimos con los estereotipos y seguimos con las discriminaciones. Y claro, como no analizamos la raíz del problema, la violencia, y por eso felicito el lema que han dicho que no ha cambiado nada, creo que ese es el lema. Las cosas no han cambiado. Las cosas no han cambiado. Qué bien, porque así se tiene que sensibilizar. No ha cambiado, ha salido, ellos también calculo, deben haber salido más de 1 millón de personas el año pasado. Ha habido una respuesta social amplia, porque no es solamente de mujeres, eran muchísimos hombres, muchísimos niños, familia, gente mayor, todos en la calle, y las autoridades no responden todavía. El Parlamento es una vergüenza, y déjenme decirlo, una vergüenza. No quiero hablar de partidos, pero en general, salvo 2 o 3 excepciones, no hay representación parlamentaria que pueda decir esto es al contrario. Has escuchado a una señora que decía, una mujer, porque es que te provocábamos, ¿no? Y que decía, así es, ¿no? Bueno, pues si tú quieres decidir, no, toda persona tiene derecho a escoger qué quiere hacer en su vida, hombres o mujeres, y no por eso va a ser susceptible que te puedan pegar, y que así lo digas tan campantemente. Ahora, han habido casos mediáticos importantes que han generado que las mujeres hablen y que otras mujeres hablen. En Estados Unidos la campaña ha sido feroz, en Hollywood, que claro, la gente dice se frivoliza mucho, pero por el contrario, se hace más visible. Entonces utilizas un canal frívolo, pero para hacer visible una situación generalizada, que es que las mujeres en Hollywood denuncian que para poder conseguir trabajo tenían que acostarse con el productor, o dejar que las toquen, que las manoseen, o hacer lo que ellos quisieran. Y claro, lo han callado por muchos años porque lo tenían normalizado. O sea, les dijeron, mamita, es así. Si no, no hay. ¿Ya? Y hoy ya no quieren tenerlo normalizado más. Natalia, ¿tú crees que tú eres socióloga, no? No, artista. Artista, pero visual, con maestría en género, creo, una cosa así, ¿no? Tienes de los dos lados. ¿Tú crees que eso es un cambio importante como hito este año? O sea, que se haya utilizado un vehículo como el arte, como la cinematografía, etcétera, para decir, oye, esas lindas historias que te cuentan, detrás tienen esta historia. ¿Qué piensas de eso? Mira, yo creo que así como el año pasado no solamente fue la marcha, sino la plataforma en Facebook donde hubieron miles de testimonios. Creo que esta es una nueva ola de testimonios que además toca un espacio que normalmente no pensamos, ¿no? Hay gente que piensa que la violencia de género está limitada a ciertos sectores sociales, ¿no? Y la violencia es transversal a toda la sociedad, en todos los niveles sociales, en todos los niveles educativos. Vemos ahora lo de Hollywood, pero aquí hemos tenido un caso tremendo con un director de teatro. Y el director de teatro, por Dios. Pero lo mismo está pasando en Holanda, en Nicaragua, en un montón de países. Es increíble el poder que tiene el hecho de que haya un testimonio, ¿no? Alguien que se atreva. Y de pronto es como si fuera un volcán que está por erupcionar, ¿no? Sale uno, salen
cientos, ¿no? Ahora, hay que decirle a las mujeres que analicen bien sus experiencias, porque mucha gente dice, yo no me di cuenta hasta años después en terapia o sola que lo que me había pasado estaba mal. Es que esa es la fuerza de lo que llamamos patriarcado, pero que podemos llamarlo machismo, es que naturaliza. O sea, yo creo que no hay ninguna mujer que nos escuche ahorita, ni de las que estamos aquí, que no haya tenido que sortear un manoseo en algún momento, una frase fuera de lugar, incómoda, o sea, que se haya sentido incómoda, por decirlo menos, digamos, ¿no? Más allá de las miles de chicas en este país, adolescentes, violadas, las cifras son increíbles. O sea, puede salir una cifra que diga en Piura, 2000 y pico madres adolescentes, y el 80% por violación. ¿Y dónde están, digamos, las sentencias a esas personas? No han sido embarazadas por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Claro. Entonces tú dices, oye, ¿qué está pasando en este país que permite la impunidad? ¿No? Porque el violador no viola solo, como se ha dicho tantas veces. No. Viola por un entorno social que culpa a la víctima, ¿no? Que le hace sentir que es impune, que puede hacerlo, porque además es su derecho, es hombre. Exactamente. Tiene derecho a poseer, ¿no es cierto? Y posee lo que se le pone por delante y no le oponga resistencia. Ah, bueno, no te defendiste, es tu culpa. Bueno, pero las mujeres hemos decidido que no vamos a ser propiedad de nadie, que somos propiedad de nosotras mismas. Y eso genera reacciones. Alguna gente dice, oye, después de la marcha siguieron los feminicidios, incluso a mujeres que habían marchado. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, que todavía hay una permisividad social, Definitivo. ¿no? Las No, y el autoridades tema- todavía no actúan Y eficientemente. el tema judicial, yo felicito los esfuerzos de la doctora Elba Barros, que es magistrada suprema, que tiene miren, para que se calmen todos con la ideología de género, la doctora, me lo encontré en el avión, venía de una convocatoria hecha por el Papa para tratar el tema justamente de trata de mujeres, que es un tema de violencia también, en Roma, en donde, en una discusión sobre género, y solamente había invitado a juezas mujeres, y se pasaron 3 días trabajando en el Vaticano el tema de trata de mujeres, ¿no es cierto?, que es un tema de género, ¿no es cierto?, básicamente, y ella me contó que había sido muy interesante la experiencia porque habían intercambiado experiencias mundiales, ¿no? Y el asunto es que me decía, mira, uno de mis principales problemas es el educativo de los jueces, fiscales y Policía Nacional. Porque ahí está, o sea, no se puede resolver, van a seguir habiendo feminicidios porque el autor se siente impune y porque la víctima es nuevamente culpada en trata. Ah, a ti te gustó mamita, segundo que querías ganar. La víctima ni siquiera se da cuenta que es víctima y ni siquiera se da cuenta que tiene derechos. Así es. Entonces, ella es una de las pocas personas en el Poder Judicial que tiene esta tarea, entonces se la ha comido bien, está trabajando duro, pero el resto de los jueces, y sobre todo a nivel nacional, tuvimos a Duberly Rodríguez ayer y le pregunté sobre el tema, me dijo que estaban cambiando, que ahora los plenos jurisdiccionales querían darle más valor al testimonio de la víctima, porque eso es genial, el testimonio de la víctima no vale nada, y como no hay nadie más que la víctima, porque la violación es un delito que se comete a solas, digamos, entonces no hay pruebas, ¿no? Y si no tienes el ADN del violador, o sea, no hay forma. Eso tiene que cambiar. Claro. Pero de hecho, el presidente del Poder Judicial debería más bien destacar el esfuerzo. La doctora Elba Barrio forma parte de nuestro Consejo Consultivo Muy Menció y ella preside la Dirección Nacional de Género y Justicia. Un esfuerzo bajo una iniciativa suya, precisamente a partir de la protesta del año pasado, para hacer capacitación en jueces a nivel nacional. La doctora Elba Barrios viaja todos los meses a hacer capacitación con jueces y su equipo también. Y se tiene que hacer así. Y sin embargo, por ejemplo, ayer, una de las víctimas, ustedes, me tengo que ir, yo sé, pero, verdad, la hora, hoy día nos tenemos que ir. Simplemente decir que no puede ser que a Camila de Osma, un caso emblemático que la arrastraron por el suelo, que fue filmado, cuyo agresor está en este momento con detención preventiva, no le puedan hacer un peritaje psiquiátrico, porque la citan con 20 personas a la vez para un psiquiatra, ¿ya? Y por supuesto, dicen, mira, no hay espacio, mejor regresa en marzo. Parece entonces el perpetrador está en la calle, ¿no? Entonces es bien grave la situación. Natalia, nos piden por favor repetir la hora, la ruta que se va a seguir. La el día de ruta. mañana. Partemos del Poder Judicial. Se parte del Poder Judicial, se va por... Hora. 2 de la tarde. 2 de la tarde. 2 de la tarde. Y vamos a seguir por Abancay, vamos a dar la vuelta y vamos a llegar por Camaná a la Plaza San Martín. Perfecto. Ahí está. Y en la Plaza San Martín concluye. Concluye. Perfecto. Sí, bueno, sí. muchísimas gracias a las dos.
una super marcha mañana. Nosotros siempre apoyamos esta es una radio pastoral católica que apoya ni una menos. A ver, chúpense esa. Y nos vemos el lunes, por supuesto. Así es. Buen fin de semana para todos. Buen fin de Cuídense, semana. gracias a nuestras invitadas. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Para un interés particular, ¿no es cierto?, de la alcaldesa, y al mismo tiempo estar negociando un contrato. Porque eso se presta a lo que yo llamo cohecho pasivo impropio, que está en la ley, no hay discusión sobre ese tema. El tipo penal lamentablemente se ajusta perfecto a la conducta. En el caso de OAS es en febrero del año 2013 donde se modifica la agenda. Una modificación positiva, porque el contrato que había dejado Castañeda Alonso era un desastre, pues tenías que sacar a la gente de sus casas por 5.000 soles, no había áreas verdes, en fin. Todos los aspectos sociales se mejoran notablemente, pero se conceden 10 años más de concesión. ¿Cuándo se firma? En el mismo lapso de tiempo, en el mismo proceso. No tenemos la fecha exacta de las transferencias porque Barata no da esos detalles, pero sí sabemos que es durante la revocatoria porque Garreta ya está contratado, por lo menos él señala que ya está contratado. Ahora, ese dinero ¿cómo se reparte? 2 millones se quedan en el Brasil, según Garreta y Barata. 2 millones nunca vienen al Brasil. Y 1 millón viene al Perú en efectivo. ¿Ok? Es mucho más de lo que gastaron en la campaña. En la campaña gastaron 1.600.000 soles. Según los reportes a la OMPE, ellos acreditan que pagaron 436.000 soles a FX Comunicaciones. Ahí no hay discusión. Todos aceptan que fue contratado y que FX Comunicaciones contrató a Alfabre. ¿Ok? Hasta ahí no hay en eso todos coinciden, que además no es delito, ni siquiera falta, es lo que debes hacer. El problema es que 2 millones se quedan en Brasil y 1 millón viene en efectivo a Lima. Aquí hay varias cosas que aclarar. Obviamente Susana Villarán ha dicho que todo esto es falso y Miguel Castro, su gerente municipal, ha dicho que todo esto es falso. Pero yo quisiera que nos concentremos un momento en el gerente municipal. Solamente un momento. Al margen de las acusaciones que haya tenido en el pasado, que pueden ser discutibles, si hubo nepotismo o no, contrató a sus parientes, o en la Caja de Ahorros de Lima hubo un problema o no, que es bien discutible que haya un problema, yo creo que no lo había, pero en fin, pero que se benefició un tercero, etcétera. El señor Castro ha dicho que él no era el responsable del dinero de campaña, ¿ok? El señor, por acá está el nombre, el personero legal, Marco Herrera, ha dicho que él no era el responsable de la plata. Los regidores Glaves y todos los regidores han dicho que ellos no eran responsables de la plata. Susana Villarán ha dicho que ella no era responsable de la plata. Entonces la pregunta es, ¿quién miércoles era responsable de la plata? Por el amor de Dios, alguien tiene que ser responsable de la plata. Anoche, haciendo unas llamadas, me confirmaron que Miguel Castro era el responsable de la plata. Que no sea el loco. Que él era el responsable de conseguir los fondos y manejar los fondos para una campaña que en el Perú sí se manejó con poca plata, porque no llegaron los 2 millones de dólares nunca. Y el $1 millón que supuestamente se entregó en efectivo, ¿no es cierto? Los voluntarios que han trabajado y gente que ha estado cerca de la campaña me han dicho que ellos no lo vieron nunca. Que todos pusieron de la suya y que por eso juntaron 1.600.000 soles. Y que con eso se compraron los paneles y todo lo demás y podían justificarlo. ¿Ok? Y que efectivamente le dieron una cantidad de 436.000 soles a FX Comunicaciones, que se había reído mucho, porque me están dando este ripio si al otro lado me dieron 2 millones de dólares. Pero en fin, ¿ya? Eso es algo que Garreta tendrá que contestar. ¿Por qué aceptó un pago de 436.000 soles si ya le habían pagado 2 millones de dólares? ¿Ya? Bueno, entonces, todas estas personas me dicen que Miguel Castro era el encargado de la plata. Entonces, ¿por qué lo han dejado ayer? Eso llama sospecha. O sea, si tú dices que eres el responsable de la plata y vas a dar explicaciones, perfecto. Pero si dices que tú nunca tuviste nada que ver. Esa es su explicación ayer dada a IDL Reporteros. Está por escrito. Yo no sé porque no tengo nada que ver con el dinero. Las reuniones son falsas, nunca reunimos, nunca nos conocimos. Con Garreta sí se vieron en 2 oportunidades en una reunión con Fabre para ver la estrategia de la campaña, pero nunca se habló de plata. Eso es lo que ha dicho. Ya. Entonces, si él no era el hombre de la plata, ¿quién era el hombre de la plata? Y acá viene el otro incidente de la semana que calza perfecto con este. Y escúchenme, no quiero ser demasiado suspicaz, pero creo que ustedes me van a entender. ¿Qué hacía Miguel Castro?
gerente de la municipalidad. En 2013, acompañando a Gabriel Prado a una cita con un reclutador de Odebrecht, que según el testimonio de Castro, él sabía que era de Odebrecht, cuyo nombre nadie recuerda, porque probablemente no era un reclutador, y que termina en la apertura de una cuenta a nombre de Gabriel Prado en Andorra. ¿Por qué Miguel Castro lo estaba acompañando? El testimonio de Gabriel Prado es: yo fui a una reunión donde me iban a ofrecer un trabajo. Presenté mis documentos, mi currículum, mi pasaporte para un trabajo internacional, mi DNI, que era lo que me pidieron, y me pidieron que firmara unos papeles. Y yo firmé los papeles en blanco. ¿Qué pensaría Gabriel? Que está firmando un cargo. Y estaba firmando un formato de apertura de cuenta. Ya, ¿qué hacía sentado junto a él Miguel Castro? Explíquenme ustedes. Eso es lo que es inexplicable. No que yo lo acompañé, que no tiene nada que hacer. Y Gabriel Prado insiste en que él no sabía que era de Odebrecht. Y Miguel Castro insiste en que él sí, perfectamente sabía que era de Odebrecht, que le estaban ofreciendo un trabajo. ¿Qué trabajo era ese? Discúlpeme ya, armando la figura grande, si no era que Miguel Castro lo estaba presentando a Gabriel Prado ante un funcionario que no sabemos si es de Odebrecht o de la banca de Andorra, para que abriera una cuenta en beneficio de quién, si Miguel Castro está presente. Y Miguel Castro es el que manejaba la plata de la campaña. Y se indican a él como, Garreta y Barata, como el tramitador, como la persona que hacía el trámite, que coordinaba, como el coordinador. Y hay $1 millón perdidos, porque los mandaron al Perú y nadie los gastó, la campaña no los vio. Y después aparece abriendo una cuenta con Gabriel Prado en Andorra. Creo que ya les expliqué el caso, ¿no? O sea, más claro no puede estar. Ahora, que Susana Villarán haya sabido de estas platas, yo lo dudo mucho, ¿ya? Porque no es una persona deshonesta. Pero que tiene responsabilidad penal, lamentablemente sí, porque era la alcaldesa de Lima y le correspondía, juez de control, ese que viene y dice, ajá, lo que me has traído bueno, ese es el que autoriza y sentencia las colaboraciones eficaces. Dice, sí, tú, vale la pena, ok, listo, me estás trayendo cosas importantes. No tenemos ni una. Y no porque los jueces no quieran juzgar, ¿eh? El señor Duberlín me dijo el otro día, no les han presentado ni una presentada hasta el momento. Ya ha pasado un año, desde que hay el Big Bang, si quieren. Ya sabíamos que Odebrecht estaba preso, ¿no? Pero el Big Bang de la declaración de Odebrecht ante el Departamento de Justicia. ¿Ok? Nos vamos a la pausa porque vamos a dejar este tema entre paréntesis hasta el lunes y regresamos con ni una menos. Ni una más ni una menos. Mañana, marcha 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Y hay mucho de qué hablar, así que vamos a estar con Natalie Guíñez, organizadora de Ni Una Menos, Cecilia Flores, también presidenta del Women's CEO Perú, y vamos a hablar rápidamente de todo lo que implica violencia contra la mujer y las cosas que se están haciendo en el Perú, pocas a veces, muchas en otros casos, por acabar con la violencia contra la mujer. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Hay comentarios. Rosa María Vicenzo Darrigo dice, ¿pueden comentar de la bipolaridad del señor Becerril, quien ahora sí aplaude lo publicado por El Comercio y La República cuando hace poco los insultaba? Es más, los quieren no ensuciar, soy, mire, de verdad, no soy psiquiatra. Me están pidiendo una tarea que excede a mis posibilidades, ¿no es cierto? Como ayer, también a veces la gente me escribe para pedirme cosas que yo no puedo, ¿no? Le digo, por favor, ahórreme este sufrimiento. Me dice, señora, tiene que ver el contenido de algunos programas de televisión, me nombran los programas, y le digo, mire, ahórreme el sufrimiento. Le creo, ¿ya? Pero, de ahórreme el sufrimiento también con el señor Becerril, por favor, no me permitas, Dios, ocuparme de él. ¿Ok? Pero sí, o sea, lo que sí hay que decir es que hay un cierto acto de hipocresía, es decir, cuando me atacan a mí, no, todos son unos malditos, fiscal desgraciado, lo vamos a meter preso, lo vamos a destituir. ¿Atacan al otro? Sí, pues, claro, siempre ahí está, siempre subimos, claro que sí, ¿no?
Hoy día Marcos Cifuentes publica una columna muy graciosa donde le da con palo a todos, pero es que es verdad, pues, o sea, hay cosas que uno no logra entender, o sea, por decirles, ¿no? Keiko Fujimori y su bancada sacándole la mugre a Graña Montero, y su secretario general ha sido director de Graña Montero 10 años, no 3, 10 meses, 10 años. ¿Ya? Los conoce, o sea, si su secretario general cree que donde él estuvo hubo corrupción durante 10 años, además renunció en 2015, ¿eh? Durante los 10 años de las concesiones de Odebrecht, donde ellos fueron socios y él era miembro del directorio, que es el ente de más alta responsabilidad de una empresa. No puedo entender, ¿no es cierto?, estos ataques, no entiendes. Salvo que, como yo dije, es simplemente un acto de amedrentamiento. La modificación del decreto de urgencia 003 no se va a convertir en ley nunca. Es un acto de amedrentamiento, ¿ya?, para simple y llanamente hacer sentir el poder de Keiko Fujimori. Es como tratar de destituir al fiscal de la nación. Ahorita el problema son los votos. Sí tienen un problema de votos bien complicado. O sea, ¿qué pasa? Que sí tiene 73 votos y votarán todos, pero como votan en la comisión permanente 15, me parece, esos ya no pueden votar en el pleno. Y tienes que destituirlo con 67 votos, y no tienen 50 y tantos. Ahora, si la izquierda de Marco Arana los apoya, que no me extrañaría para nada, y unos cuantos por aquí y por allá, y 3 o 4 pastores, se le hacen, ¿ah? ¿Ya? Entonces sí está en peligro, no es que no haya peligro, sí está en peligro. Diferente es el caso, bueno, no es igual el caso de los miembros del Tribunal Constitucional, exactamente igual, ¿ya? Y ahí sí lo que pueden hacer es, sí, no, claro, tal vez, ellos lo eligen. Claro, no, claro, igualito, ¿ya? No, pero para votarlos. Claro. Ahora, se han concentrado más en la fiscalía, eso es verdad, porque tienen cierto apuro. O sea, ¿cuál es el apuro? ¿No es cierto? Que nadie hable. O sea, que todo se filtre a la prensa, que todo el mundo se embarre, pero que no lleguemos a proceso nada. Nada proceso, todo embarre. Y nada proceso. Entonces, claro, al final los procesos se frustran, las declaraciones, las colaboraciones eficaces se excusan, nadie habla, y siempre podrán decir, eso nunca fue confirmado en un proceso. Nosotros estuvimos sometidos a todo. Dicho sea de paso, Keiko Fujimori no fue a ir a la fiscalía. Eso de que yo me someto, yo asisto, yo no pierdo una, y digamos, eso es bien injusto, ¿no? Nadine Heredia y Ollanta Humala no dejaron ir nunca a una citación fiscal y los han metido presos por entorpecer el proceso. Y a la señora Keiko Fujimori, que falta acá que le da la gana, porque no es la primera vez, no, ella no entorpece el proceso, normal nomás. O sea, es bien raro, ¿no? O sea, tú puedes presentar una dispensa médica siempre, pero esto es rarísimo. Bueno, nos vamos a concentrar en las mujeres, porque también tenemos nuestra hora, también le tenemos que tener, y mañana es una hora importante. Mañana hay la marcha, viene Natalia Íñez en un ratito a darnos todos los datos. Mañana es marcha de mujeres, ni una menos, recordando la gloriosa marcha del 2016, hace un año, ¿no? Fue espectacular. Y también, por supuesto, el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y estamos con la abogada y también presidenta de Women CEO Perú, que es una mirada de la mujer trabajadora, en realidad, con Cecilia Flores Castrillón. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rosa María, y a través tuyo y a todos tus radioescuchas. Bueno, ayer mi amigo Franco Yufa ha publicado en El Comercio un artículo, y es mi amigo, mi pata, pero Franco pues es así, es muy inteligente, pero a veces mete las 4, diciendo que las mujeres no ganan lo mismo que los hombres por culpa de ellas prácticamente, ¿no? Porque escogen tener hijos, porque quieren trabajar medio tiempo, porque así es, pues, ¿no? Y que no hay un acto de discriminación, y que en el Perú no existe ninguna discriminación. Esa es la respuesta fácil, la sencilla. No existe ninguna discriminación. Las mujeres ganan menos por su culpa. Creo que necesitamos hablar con él. Pero, en fin, puede ser, digamos, un Tengo pensamiento... muchas ganas. Puede ser un pensamiento extendido, ¿no? O sea, por su función, estar absolutamente al tanto de los dineros que se bajaban en la revocatoria. Yo lo he dicho en la columna, yo no soy juez ni fiscal, a diferencia de otros colegas que sí son muy buenos haciendo eso. Yo expongo los hechos, ¿ya? Y el hecho claro acá es que la conducta de Miguel Castro no tiene explicación, y sus respuestas de ayer tampoco, porque no coinciden con lo que dicen otras personas que se indican que efectivamente él era el que se ocupaba de la plata. Era una persona que venía de Interbank, que tenía mucha experiencia en manejo. Él es el que trae el contrato de Odebrecht a la municipalidad. Además,
Y a todos que venían de la izquierda, pues les parecía, como ustedes comprenderán, una revolución que una municipalidad de izquierda haga un contrato de concesión con una entidad privada, una cosa rarísima, ¿no es cierto? Entonces, Castro ahí es un personaje central que tiene mucho que explicar y mucho que explicarle a Susana Villarán, para empezar. Porque si acaba de haber una sanción penal para los dos, bueno, la responsabilidad, yo les diría, primigenia es de Miguel Castro, pero Susana Villarán lamentablemente no se salva de tener alguna responsabilidad. Ahora, el juez determina, el fiscal acusa, el juez determina cuál es el grado de responsabilidad. Si Susana Villarán, yo creo que llega a la convicción de que algunos de estos hechos son ciertos y que estuvieron fuera de su conocimiento, incluso podría pedirle al juez que le dé una sentencia adelantada. El asunto es que el cohecho pasivo impropio tiene una pena mínima de 5 años, lo cual implica prisión efectiva. Claro. Sin embargo, ante una absoluta colaboración, se puede rebajar la pena. Eso no es colaboración eficaz, sino se llama confesión sincera. Ante una confesión sincera, el juez está autorizado a rebajar la pena bajo el mínimo de ley incluso. Y no ir a la cárcel. Sí, claro, por supuesto. Pero está sentenciada, ¿ya? O sea, claro, de eso no te libras. Así ¿ya? Es. ¿Inhabilitada para ejercer el cargo Depende público? de lo que el juez establezca como medida accesoria. El tipo penal establece la inhabilitación. Sí, el tipo establece la inhabilitación de todas maneras, por un número de años, etcétera. Pero ya el juez lo decide. O sea, el quantum de la pena es lo que decide el juez. Ahora, ¿cómo es el proceso? ¿Ya? Porque todo el mundo tiene un enredazo en la cabeza. ¿Ya? Entonces vamos a hacer acá 2 minutos de clase de Derecho Procesal Penal, pero bien burdo. ¿Ya? Les explico qué pasa. Los abogados también están un poco confundiditos, ¿ya? Porque el proceso penal ha cambiado en el Perú. Hace años que cambió, pero ha ido cambiando distrito judicial por distrito judicial. Y los últimos en cambiar han sido los limeños, ¿ok? Ahora el proceso es así, ¿ya? Número 1, el que investiga es el fiscal. La policía lo auxilia. No es que antes era atestado de ahí. No. Ahora dirige desde el inicio el proceso de investigación el fiscal. Ustedes dirán, bueno, pero no están tan preparados, se prepararán. Pero van de la mano la policía. El policía investiga desde el primer minuto con un fiscal al lado. ¿Ok? Toda esa investigación se llama investigación preliminar. No tengo nada, estoy investigando. ¿En qué fase está Susana Villarán? En investigación preliminar. Keiko Fujimori, investigación preliminar. Todos están en investigación preliminar, casi todos. Excepto los Humala, que sí están en investigación preparatoria. Esa es la segunda fase, se llama la etapa intermedia, si quieren, ¿ya? Que es cuando el fiscal ya presenta ante el juez, ¿no es cierto? Entra a fase preparatoria, ¿por qué? Porque va a presentar ante el juez todo lo que tiene y va a pedir medidas. Por favor, prisión preventiva, impedimento de salida, medidas, una serie de medidas que se las va pidiendo al juez. Recién ahí se piden las medidas. Recién ahí, por eso Susana Villarán todos los días, prisión preventiva, pero si está en etapa preliminar, no puede. Y Humala y Nadine están presos. No, pero están en preparatoria. Ya. Okay, ellos sí, ellos sí. Ya. En la etapa preparatoria, tú pasas a la fase preparatoria, cuando dices, no, se me va a escapar el preso. Estos tiempos dependen mucho de los hechos. Si es un delito flagrante, como usted comprenderá, la etapa preliminar se come rápidamente en 24 horas y ya estás pasando a la etapa preparatoria en las siguientes 24. Pero si son delitos que tienes que investigar y si te autoriza, hay plazos para la investigación, 6 meses para la investigación. Si tú en la fase preliminar no has encontrado nada, la persona investigada tiene derecho a pedirle al juez de que simple y llanamente se te suspenda la capacidad de seguirte investigando, porque no te puede investigar de por vida, ¿ok? Claro. Pero acá normalmente la cosa es laxa, entonces investiga, se queja, y se investiga, eternamente. Entonces, una vez que termina la fase preliminar, ya tengo todo, y estoy listo para acusar. Pero todavía no he preparado la acusación, pero me doy cuenta que se me va a escapar el preso, me doy cuenta que necesito un impedimento de salida, necesito varias cosas, ¿ya? Luego el fiscal acusa. Y ahí empieza el juicio oral. Porque ese juez de control, Carhuancho es un juez de control, por ejemplo, dice, sí, el señor no sale, sí, la acusación es válida. Ese se convierte en lo que antes se llamaba el juez instructor. Él dice, ajá, todo lo que me ha traído el señor fiscal, efectivamente, correcto, sí, o le dice, no, regrese usted, señor fiscal, otro día, porque lo que me ha traído, esto se archívese, falta de motivación en la acusación, 1000 razones, ¿no? Incoherencia, lo que fuera, presente coherentemente su acusación, etcétera. Y luego ya pasamos a la tercera fase, que es la fase del juicio oral, donde ya sale del control de este juez de control y pasa a un tribunal, porque hay 3,
¿ok? ¿Y esos 3 qué van a hacer? Ahí se van a actuar las pruebas. ¿Qué significa actuar las pruebas? Por ejemplo, si Barata dijo X, Y y Z, y Barata es colaborador eficaz del proceso, tiene que ratificar su dicho. ¿Ustedes recuerdan cómo a Pinchi Pinchi la llevaban a todos los procesos? Igualito, ¿ya? Y Vladimiro Montesinos le sacaba el libro de Coquito, ¿se acuerdan? Ya, así. Hay a veces confrontación, no, a veces no, depende de lo que establezcan los jueces, de la forma en la que se van a actuar las pruebas, y todo ese proceso tiene que darse semana tras semana, no puede ser interrumpido. Correcto. Hasta que finalmente hay sentencia, ¿ok? ¿No te gusta la sentencia? La puedes apelar, porque hay doble instancia para la sentencia, ¿ok? Ese proceso penal en 4 minutos. Este es tu Pepa para pasar el examen de Derecho Procesal Penal. Acá se están riendo. ¡Fum! Ok, la mayoría ahorita están en la preliminar. Por eso es que no vemos resultados, pues. Claro. Colaboraciones eficaces, 0. 0, no tiene nada. No hay una. Yo me alegro que Garreta y Maiman estén en carrera, digamos, pero hasta ahora hay muchos hombres que deben pensar eso, ¿no es cierto? No, lo que pasa es que el machismo está demasiado incorporado en las personas y en la sociedad. Ahora leía una nota de las parlamentarias españolas que dijeron una frase que me parece potente y que deberíamos viralizarla. Decía, el machismo es una enfermedad de transmisión social que se cura con educación. Sí, claro. Y es fundamental. Mientras no analicemos la raíz de lo que está pasando, nos quedamos en anécdota. Cómo la golpearon, cómo la maltrataron, mira la foto, cuántos golpes, mira el chico, qué barbaridad, qué cara de fresco, ¿no? Y todo es la anécdota. No profundizamos en la raíz del problema. Y la raíz es una sociedad permisible, es una sociedad carente de sentido básico educativo en el respeto y en igualdad. Claro, es una sociedad en realidad pues tremendamente patriarcal. Ese es el problema. Lamentablemente. Ahora, hay esfuerzos notables. Hace poco en el Útero P publicaron a una profesora en Ucayali, muy interesante su clase, una clase de educación sexual, pero no como ustedes pensarían, donde hay genitales expuestos, no. Donde sentaba niños y niñas y les decía, a ver, vamos a con tarjetas, ¿no? Vóley. ¿Quién tiene este rol? Las mujeres, ¿no? Ingeniero. Entonces todos se quedaban pensando, hombre. Y las mujeres decían, ¿pero por qué? Entonces, sacaron un montón de roles, ¿no? Tipo, cocinar, mujeres, ¿no? Planchar, mujeres. Total. Jugar fútbol, hombres. Entonces iban poniendo con tarjetas en la pizarra y de repente la profesora los llevaba a estos niños a reflexionar de que todos esos eran roles aprendidos y que perfectamente los niños podían cocinar, ¿no es cierto? Y que las niñas podían ser ingeniero. Pero sobre todo cuando saca la palabra ingeniero al final, tú te das cuenta que hay un quiebre en la clase, porque claro, los chicos decían, ingeniero los hombres. Además, ingeniero, ¿no? En masculino. Entonces, de repente la chica, ¿y yo por qué no puedo ser ingeniero? Entonces, eso es educación sexual. Es explicarle a los niños que no tienen roles asignados por la sociedad, sino que pueden ser lo que ellos quieran ser. La base de la discriminación está en los prejuicios y los estereotipos, ¿no? La psicología social explica que la discriminación no es otra cosa que dos impulsos, ¿no? Está motivado por dos tipos de personas. Uno, que se pueda sentir, que crea que ha cometido pues errores tal en su vida que afecta a su propia autoestima y tiene que trasladar en el otro a quien menoscabar, ¿no? Ese daño trasladado. Y por otro lado, aquellos que sienten, están convencidos, creen o se alucinan que tienen un sentido de superioridad. Claro. Por tanto, tiene un sentido de superioridad, puede afectar. Entonces son dos canales que la psicología social atribuye, ¿no? Como la raíz de la discriminación. Pero de hecho, el sustrato parte del estereotipo. Y no nos cabe la menor duda que el machismo, que las conductas micromachistas, que la formación, la madre que dice, no, tú levántate, hijita, a poner la mesa porque tu hermanito tiene que comer, o sírvele a papito. Tiene la cama a tu hermano. O lo que el otro día veía, ¿no? Un muchacho de 15 años con el papá caminando en la mañana, ¿no? 7 de la mañana, con los mochilones que se iba pues al colegio, se nota, y una pobre señora, ¿no? Que se nota que era el personal de servicio, que apenas podía con su alma cargando los mochilones, cargando el maletín del señor, ¿no? Detrás, en un departamento, no digo nada, pero digamos que no estamos hablando de los grandes señores feudales, ¿no? Estamos hablando de una además persona común y corriente, claro, que el personal de servicio. Además ella asume que a ella le toca y ella asume que eso es lo normal. Entonces, y ellos adelante, ¿no? Y ella estaba cargando todo. Claro, es que eso es tan normal y lo ves en la casa. Normalizado, exactamente.
Exactamente, terrible. son conductas normalizadas y son conductas violentas. ¿Por Así qué? es. Porque violentas a la persona. Pobre maestro, ir corriendo, y hay demasiadas mujeres acá. Pero hablemos un poquito antes que llegue Natalia, porque mañana es el día de la no violencia contra la mujer, pero aprovechando que tenemos una persona con una perspectiva laboral de la mujer, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y es cómo las propias mujeres a veces no asumimos retos importantes laborales por miedo. Beatriz Merino nos contó una anécdota hace años, cuando ella era jefa de la SUNAT, cada vez que le daba un ascenso a un hombre, decían muchas gracias doctora, le daban la mano, ¿no? Y cada vez que llamaba a una mujer le decían, mira, vas a subir a una posición superior, y decían, doctora, pero yo no sé si estaré preparada. Todas. Doctora, pero es mucha responsabilidad, yo no sé si estaré preparada, ¿no? Entonces, más bien ella decía, sí, estás preparada, sí, adelante, ¿no? Pero, ¿por qué tendemos, en lo que es línea de carrera, a boicotearlo de esa manera? Bueno, los estudios sostienen que eso es muy regular, no solamente en Perú, en Europa, en Estados Unidos. Los reportes de McKinsey todos los años reportan lo mismo, las españolas también en sus reportes anuales que hay mencionas exactamente lo mismo. Las mujeres siempre tienden a creer, o un buen porcentaje, yo diría que cada vez menos. Ojalá, ¿no? hay que hacerlo Pero notar, ¿no? Un buen porcentaje siempre dicen, alguien lo puede hacer mejor, y generalmente es un hombre. Es más, hay casos muy interesantes, ¿no? Cuando tienes un perfil de trabajo, ¿no? Y en ese perfil laboral tú buscas personas que recurran pues con ciertos requisitos. El hombre va a decir, los tengo todos, de Claro. primera instancia. La mujer va a decir, tengo esto, este me falta, y lo va a decir con transparencia. No digo que las mujeres seamos de hecho más honestas que los hombres, pero sí como que somos más conscientes de nuestras deficiencias. O más inseguras. O más inseguras. Y bueno, eso es algo que creo que es parte del ciclo genético, de aquellos conocimientos colectivos que vamos arrastrando. Hay que reconocer también estos movimientos de autonomía de la mujer, pues tienen que 40 años, 30 años, 35 años. Es decir, Es estudiado todavía Derecho muy igual que yo, ¿no es cierto? En la absoluto, Católica. absoluto. Cuando yo estudié Derecho, solo el 30% de la clase eran mujeres. Rosa María, cuando yo fui gerente, yo tuve mi primera gerencia a los 25 años y mi primera gerencia legal en una multinacional. Evidentemente, en todos los gremios era la única mujer, en todos los comités de gerencia era la única mujer. Claro. Y era una situación que antes, ¿cómo lo manejabas? Tenías que pasarte por alto los micromachismos que siempre salen, ¿no? Claro. Los mensajes que tienen porque claro, los mecanismos de comunicación de hombres son distintos a los de mujeres. La lógica masculina es diferente a la lógica femenina y precisamente en la complementariedad está el valor agregado que las corporaciones importantes tienen ahora para buscar su mayor competitividad, ¿no? Así es. Verónica Zavala había publicado un estudio, creo que el Banco Mundial, diciendo que invertir en mujeres era mejorar productividad y que estaba probado, pero absolutamente probado. Te puedo traer acá la cantidad de reportes que lo dicen, el efecto retorno-inversión, efecto rentabilidad, valor de acciones, mejor percepción de mercado, clima laboral, buen gobierno corporativo. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Estamos al aire? Bien. Pensar más con Rosa María Palacios, 24 de noviembre, viernes fue Rosa María, así es. Bien. Qué semana, qué Sí. semana. Bueno, estamos aquí con un día soleado en Lima. ¿Has visto que ha amanecido soleado? Sí, bueno, Tú amago de que iba a salir el sol. llegaste de noche, pero te juro que está soleado. No te creo. Normalmente Lima estaba amaneciendo tapadito y al mediodía pues se rompió el sol y ya hace más calor. Eso significa que ya estamos cerca a la Navidad y cerca, por supuesto, al verano y por supuesto a la Avenida del Papa, que será en enero. Mientras tanto, tenemos noticias complicadas, complicadísimas, mucho menos alegres que la clasificación al Mundial del Fútbol o la Avenida del Papa. Estamos hablando de serios problemas de corrupción de casi, yo les diría, todas las personas que han tenido una posición de poder en el Perú en los últimos años. Y estamos hablando de 30 años. O sea, esto abarca al fujimorismo, abarca al aprismo, abarca a personas individuales también. No podemos decir que a todo el aprismo, a todo el fujimorismo, pero sí estamos hablando de Keiko Fujimori, de Alan García, de Alejandro Toledo, de Ollantumala, de Pedro Pablo Kuczynski y ahora de Susana Villarán. Vamos próximamente a
añadir personas a la lista, o sea, no se asusten porque no están los otros, ¿no? Yo siempre tengo una frase que se llama, los pecados de los otros no te hacen santo. O sea, está bien que los otros sean malazos, ¿no? Pero tú también tienes que responder por lo tuyo. En inglés hay una frase que se llama what about, o sea, ¿qué hay del otro? Y eso otro es whataboutism, se dice. O sea, cada vez que tú quieres, se te pregunta por algo, tú respondes, ¿y el otro? Técnica muy usada, según me han estado explicando, por los comunistas. Sí, claro. ¿Ya? En las campañas de desinformación comunista, en los psicosociales, lo primero que hacías era buscar otro enemigo para distraer la atención y no concentrarte en el tema que se te ponía por delante y que la realidad te ponía por delante. Entonces, mira el otro, y acá en el Perú se usa también al ladrón, que es el otro, ¿no? Whataboutism es una práctica que se está recordando mucho hoy en los Estados Unidos gracias a Donald Trump, que siempre que le preguntan por algo, o sea, señala con el dedo a otro. ¿Okay? Bueno, acá hay una muy popular ya, ¿no? Yo no, el otro sí. Yo no, el otro sí. No, es, a mí, ¿cómo es? A mí no me han otros habrán sido comprados, yo no. Lo que yo creo que Alan García no miente, ¿ah? No miente en absoluto. Porque a él no le han dado un centavo, pero a los suyos sí. Ahora son otros, pero no son suyos. No es de él, no es de la suya, ¿no? Y el caso de la semana, o sea, en realidad, de los últimos 3 días, es el caso de Susana Villarán. Yo he tenido a Susana Villarán sentada acá muchas veces, es una persona a la cual yo considero una persona honesta, que vive de una manera muy, muy austera, como lo dijimos ayer, muy modesta. No es una persona que tiene pues el departamento rentado, ¿no?, en Madrid con vista a casa de campo. No es esa persona, para nada, ¿no es cierto? Su hija murió, ella ha tenido que hacerse cargo de sus nietas, no es fácil para una persona mayor, lucha mucho por salir adelante. Y a pesar de que es vilipendiada y detestada por muchos medios de comunicación, desde siempre, ¿eh? Eso no es novedad, también hay mucha gente que la aprecia y que la quiere y que yo estoy segura que está muy impresionada con las noticias y quiere una explicación. Ella ha vuelto a dar una explicación en Facebook anoche y hoy día temprano, diciendo de nuevo que ella no ha recibido nada, que pueden llamarla de todas las fiscalías, ella asistirá a todas las consultas que tengan. A mí me cerró el titular del Comercio, donde el fiscal Hamilton Castro pide que le levanten el secreto bancario. Susana Villarán ya tiene más de 200 juicios. Le han levantado, miren, todo. Entonces, ya qué cosa más le van a levantar, ¿no? O sea, que se la levanten, claro, es natural, pues, pero no tiene, ya está dado, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que la Comisión Lavallato no ha pedido todo eso ya hace rato, ¿no? Entonces, ahí no van a encontrar mucho. Yo lo que creo, y sí me preocupa, y lo anoto en una columna que he escrito anoche en el blog, es que las declaraciones de Garretti y Barata, verdaderas o falsas, coinciden en un punto, en que la campaña fue financiada, la campaña del no fue financiada por las constructoras Odebrecht y OAS, en el caso de Garreta, y solo Odebrecht en el caso de Barata. Pero que Odebrecht está presente en los dos relatos. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? El problema no es el financiamiento de campaña. El problema es que Susana Villarán estaba en ese momento en el poder, era funcionaria pública y estaban en plena, digamos, negociación, culminando la negociación en realidad, de las iniciativas presentadas tanto por Odebrecht como la modificación del contrato de OAS. Es decir, Odebrecht, ya les expliqué ayer, presenta una iniciativa privada, se presenta ante la municipalidad y dice, miren, quiero hacer esto, 36 puentes, ¿no?, la ampliación de la Ramiro Preale, todo lo que presentó. Eso vale $500 millones, me lo voy a cobrar del peaje, necesito el 30% del peaje para hacerlo por 20 años, ¿okay?, o por 30 años. Muy bien. Presenta ese plan, la municipalidad lo evalúa, lo revisa el MEF, etcétera, le encuentran viabilidad jurídica, viabilidad técnica, viabilidad económica, todas las viabilidades, y finalmente se presenta formalmente ante el Consejo lo aprueba, hay un periodo de vacancia del proyecto en el cual cualquiera se puede presentar, una vez vencido ese plazo, se firma el contrato. Parte de estos plazos calza con el proceso de revocatoria. Desde el recojo de firmas, que se inicia en enero de 2012, hasta que vamos a votar, que es en marzo del 2013, se realiza todo este proceso con Odebrecht. Entonces, tú no puedes ser un donante de campaña